Bien, abordaremos ahora el tratamiento de la unidad 11 referida al juicio penal común. El juicio plenario es la etapa principal del proceso penal que tiene por fin establecer si puede acreditarse con certeza, fundada en la prueba en él recibida, que el acusado es penalmente responsable del delito que se le atribuye, lo que determinará una sentencia de condena y la imposición de una pena, o, si tal grado de convencimiento no se alcanza, una sentencia de absolución. Si bien se predica de todo el juicio, en realidad su núcleo esencial, el debate, es el que deberá realizarse en forma oral, pública, contradictoria y continua, con inmediación entre los sujetos que en él actúen ante un tribunal integrado por los mismos jueces desde el principio hasta el fin, que deberá garantizar la igualdad entre las partes y los derechos del acusado y decidir imparcialmente sobre la acusación. Como ya vimos en la unidad anterior, la base del juicio es la acusación, con la que se culmina en definitiva la investigación penal preparatoria, es el requerimiento fiscal de elevación a juicio. En cuanto a las fases o etapas del juicio, debemos decir que el juicio penal comúnmente se desenvuelve en tres fases: la preliminar, el debate y la sentencia. Las analizo a continuación. La fase preliminar del juicio comprende el control de la corrección formal de la acusación, tanto en los requisitos internos como en la correcta realización de actos procesales que son sus antecedentes necesarios. En esta etapa, que es conducida por el presidente del tribunal, se debe decidir las cuestiones relativas al control formal de la acusación, al rechazo de la prueba ofrecida y a los recursos planteados. El siguiente paso es la clasificación de la causa, en donde de inmediato el tribunal en pleno clasificará la causa a los fines de la asignación del ejercicio de la jurisdicción a uno de sus tres salas unipersonales o a la Cámara en colegio según el caso sea o no complejo. En el primer supuesto, cada sala unipersonal procederá de acuerdo con las normas del juicio común, asumiendo respecto de cada uno de los vocales plenamente la jurisdicción, en ejercicio de las atribuciones propias del presidente. Acto seguido se notificará la clasificación efectuada al Ministerio Público Fiscal, al querellante y a la defensa del imputado. Esta última deberá expresar su conformidad u oposición al ejercicio unipersonal de la jurisdicción, y si existiere oposición, la integración colegiada será obligatoria. Luego de ello se procederá a la citación a juicio. Integrado este tribunal, se citará a las partes para que hagan planteo tanto al fiscal, a las partes defensores, a los fines de que en el término común de 10 días comparezcan a juicio, examinen las actuaciones, los documentos y cosas secuestradas e interpongan las recusaciones que estimen pertinentes. A continuación, vencido el término de citación a juicio, el presidente notificará a las partes para que en el término común de 10 días ofrezcan pruebas. El término para ofrecer pruebas es perentorio, o sea, que si el derecho a ofrecerlas no se ejercita durante su transcurso, se pierde. Y es común, es decir, empieza a correr para todas las partes a contar de la fecha en que se notifica a la última de ellas, con el fin de resguardar la igualdad de partes. En cuanto a los requisitos de ese ofrecimiento de pruebas, debemos decir que el Ministerio Público y las partes deberán realizarlo por escrito, mediante la presentación de una lista de testigos y peritos con indicación de sus datos personales como nombre, profesión y domicilio. Asimismo, deberá en ese acto ofrecer cualquier otra prueba, informativas, documentales, reconocimiento de personas, de cosas, etc., para que sea recibida en la investigación suplementaria o en el debate o incorporada a este por su lectura según corresponda. Luego de ello, se dicta el decreto de admisión y rechazo de prueba. Cabe recordar al respecto que si bien el Código acuerda al Ministerio Fiscal y a los sujetos privados un verdadero derecho de ofrecer pruebas, al presidente del tribunal le corresponde el de recibirlas, con la única excepción de aquellas que fueran evidentemente impertinentes o superabundantes. Si se diera este último supuesto, la Cámara en pleno, en los casos de integración colegiada y por auto fundado, deberá rechazarla conforme lo señala el artículo 356 del Rito Nacional. Se prevé también en esta instancia la posibilidad de implementar instrucción suplementaria o investigación suplementaria, que tiende fundamentalmente a la recepción de pruebas que no podrán ser recibidas en el debate. Solo puede ordenarse a pedido del Ministerio Público y de las partes privadas, nunca de oficio. Los actos que fueran practicados por esta vía deberán ser incorporados luego al debate mediante su lectura. Luego de ello, vencido el término de citación a juicio y cumplida eventualmente la instrucción suplementaria, se produce la designación de audiencia. En tal sentido, el presidente fijará día y hora para el debate, con intervalo no menor de 10 días,
y ordenará la citación del fiscal, partes y defensores y de los testigos, peritos e intérpretes que deban intervenir. Y allí ingresamos en el análisis del debate, que es el núcleo central del juicio, que se lleva a cabo en forma oral, pública, continua y contradictoria, y con la presencia conjunta y permanente de los integrantes del tribunal, el fiscal, el imputado, su defensor y las demás partes, haciendo realidad así las reglas de la inmediación y de la identidad física del juez. El debate se debe desarrollar con observancia de ciertos caracteres que se analizan a continuación. En primer lugar, la oralidad. La oralidad implica que toda la actividad procesal del debate, es decir, la producción de las pruebas, las instancias y alegaciones de las partes y las decisiones de mero trámite del tribunal, se cumplirán de viva voz. En segundo lugar, la publicidad. La publicidad es regulada como la posibilidad de que cualquier persona pueda presenciar el desarrollo total del debate y conocer luego los fundamentos de la sentencia. En tercer lugar, el requisito es la continuidad, entendida como la concentración temporal o unidad del debate, y requiere la mayor aproximación temporal posible entre los momentos en que se plantean las hipótesis de la acusación y de la defensa. Se recibe la prueba, se argumenta sobre su resultado y se dicta la sentencia. De allí que el Código exige que el debate se desarrolle durante todas las audiencias consecutivas que sean necesarias para su terminación. En quinto lugar, tenemos la inmediación como principio básico de lo que es el debate. La inmediación es el contacto personal, directo y permanente del tribunal, las partes y defensores entre sí y con el imputado y los órganos de prueba. En cuanto al principio, en sexto lugar, de identidad física de los jueces, debemos decir que este principio exige que el mismo tribunal que inició el debate, escuchó la acusación y la defensa material del acusado, recibió las pruebas y escuchó las razones de las partes, sea quien inmediatamente después pase de la sala de audiencias a la sala de deliberaciones para dictar allí la sentencia y luego retomar para darla a conocer en público. En cuanto a los actos y elementos necesarios que integran el debate, tenemos la apertura, en primer lugar, con la lectura de la acusación. El debate se abre por la declaración del presidente, luego de verificada la presencia de todos los que deben intervenir en él. Simultáneamente a la declaración de apertura, se ordenará la lectura a viva voz de la acusación contenida en el requerimiento fiscal de remisión a juicio, previa advertencia formulada al imputado para que esté atento a lo que va a oír. De tal modo, el imputado será inicialmente intimado públicamente del hecho que se le atribuye, de las pruebas que existen en su contra y de las razones en las que se basó el fiscal acusador. En cuanto a la dirección del debate y lo que es el poder de disciplina y policía, debemos decir que tanto la dirección del debate como el poder de policía se acuerdan al presidente del tribunal o vocal unipersonal en caso de las salas unipersonales. En cuanto a la asistencia y representación del imputado en el debate, debemos decir que por respeto a su dignidad personal, se dispone que el imputado asistirá a la audiencia libre en su persona, o sea, sin ataduras que impidan o limiten sus movimientos físicos. Estrechamente vinculados con esa asistencia necesaria del imputado, debo referirme a la postergación del debate por inasistencia del imputado. La prohibición del juicio en rebeldía presupone, como integrante de la inviolabilidad de la defensa en juicio, el derecho del imputado de intervenir personalmente en el debate de su caso. Consecuentemente, se impide que se comience o prosiga el debate en casos de rebeldía del acusado, sea por su fuga si se encontraba detenido, o por su no comparecencia al inicio del debate o a alguna de las audiencias. En tales casos, será declarado rebelde y el inicio o continuación del debate será postergado hasta que el mismo sea habido. En cuanto a las declaraciones e intervenciones del imputado durante el debate, debemos tener presente que después de la lectura de la acusación o de resueltas las cuestiones preliminares, se concede al imputado la posibilidad de ejercer su defensa material, o sea, la de declarar. Así, el presidente le hará conocer que se va a proceder en tal sentido, a la vez que le advertirá que puede declarar o abstenerse de hacerlo, sin que su abstención implique una presunción de culpabilidad que pueda hacerse valer en su contra, y que el debate proseguirá aunque no declare y que igualmente se dictará sentencia. Si el imputado manifestare su voluntad de prestar declaración sobre el hecho del que ha sido acusado, el presidente la recibirá y, culminada la exposición, autorizará al fiscal, las partes y los defensores a realizarle preguntas. Luego el presidente y los vocales podrán también formular preguntas, las cuales solo podrán tender a la mejor comprensión de la declaración del imputado.
En caso de negativa del imputado a declarar, o si el mismo incurriera en contradicciones sustanciales, no de simple detalle, con otras declaraciones válidamente recibidas durante la investigación preparatoria, se autoriza que éstas sean incorporadas al debate mediante su lectura, pudiendo ser valoradas luego en la sentencia. En caso de negativa de declarar del imputado, no podrá formulársele luego en el curso del debate pregunta alguna, pero sí podrá el mismo hacer todas las declaraciones que considere oportunas del modo y con los límites previstos para el caso de que no se hubiera abstenido. Además, durante el desarrollo del debate, el imputado podrá hacer todas las declaraciones que considere oportunas siempre que se refieran a su defensa, es el único requisito. Luego de recibida declaración el imputado o otorgada la posibilidad al mismo de declarar, en caso de que se abstenga de hacerlo, se procederá a la recepción de la prueba ofrecida. El presidente procederá a la recepción de la prueba siguiendo el orden siguiente, que se establece de modo tentativo, pues puede ser alterado cuando aquel lo considere necesario. En primer lugar, las periciales. El presidente hará leer en el debate la parte sustancial, por secretaría se ordena la lectura, del dictamen escrito presentado oportunamente por los peritos, conforme al artículo 392 del rito. En cualquier caso, los peritos presentes en el debate podrán ser interrogados sobre su desempeño pericial. En segundo lugar vienen las testimoniales. El examen individual, uno tras otro, y deberá ser individual de cada uno de los testigos, uno tras otros, y estará inicialmente a cargo del presidente, quien lo hará en el orden que estime más adecuado para un coherente y provechoso desarrollo del debate. Pero siempre deberá comenzar con la víctima, cuya deposición, en definitiva, contiene la tesis acusatoria sobre cuya confirmación o refutación tratarán generalmente los restantes testimonios. Luego de ello, en ese orden en que se deben producir las pruebas, tenemos el careo. La única posibilidad de declaración conjunta de dos o más testigos se produciría si ellos, en declaraciones individuales anteriores, hayan discrepado acerca de hechos o circunstancias importantes. El acto tendrá en tal caso el propósito de llamarles la atención sobre las discrepancias a fin de que se reconvengan o traten de ponerse de acuerdo respecto de sus dichos. Luego de ellos, en el debate, se incorporan los elementos de convicción. Se prevé así imperativamente que en el curso de las declaraciones de imputado, testigos o peritos se les exhiban a los mismos aquellos elementos de convicción que fueran pruebas ya incorporadas en la causa para el reconocimiento por parte de esas personas que declaran. Luego del reconocimiento, se les invitará a declarar lo que consideren pertinente sobre esos elementos y podrán formulárseles las preguntas autorizadas respecto de los mismos. Por ejemplo, pensemos en un homicidio, el caso de una exhibición de un arma a un testigo que dice haber visto el homicidio, por ejemplo. Concluida la recepción de pruebas, se ingresa en lo que se conoce como discusión final, es decir, la formulación de los alegatos por parte del actor civil, del fiscal, del querellante, de los defensores del imputado, del demandado civil y del asegurador citado en garantía, siempre siguiendo ese orden. Estos serán los protagonistas. El presidente, en uso de sus atribuciones de dirección del debate, solo moderará la discusión, impidiendo derivaciones impertinentes, sin coartar por esto el ejercicio de la acusación y la libertad de defensa. Este es un momento imprescindible para la vigencia efectiva del principio del contradictorio. Cada uno de los intervinientes procurará demostrar, valorándolas, que las pruebas recibidas en el debate acuerdan suficiente fundamento a la pretensión que han ejercido o a la falta de fundamento de las pretensiones contrarias, según sean sus respectivas posiciones. Luego, formularán sus conclusiones, es decir, sus concretos requerimientos de que el tribunal sentencie de acuerdo a sus respectivas pretensiones. Los alegatos deben ser realizados oralmente, no pueden ser leídos. Concluidos los alegatos, se autoriza solo al Ministerio Fiscal y al defensor del imputado, no a las partes civiles, tampoco al querellante, el ejercicio del derecho de réplica. La réplica deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversarios que antes no hubieran sido discutidos. En cualquier caso, corresponderá al defensor la última palabra, la contrarréplica. Luego de ello, se le concede al imputado el derecho a la última palabra, lo que por lo general funciona como una simple formalidad, sobre todo cuando los tribunales reducen la pregunta a si tiene algo más que agregar o quiere decir algo que no se haya dicho durante el juicio. Desde luego que en esta oportunidad el acusado podrá agregar cuanto crea conveniente en su defensa. Por último, se da el cierre del debate por parte del presidente del tribunal y si interviniera un tribunal colegiado, a continuación se establecerá el orden en que sus miembros emitirán sus votos.